Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a realizar un reforzamiento con respecto a los ejercicios de índice de frecuencia, índice de gravedad e índice de incidencia vistos en la clase de seguridad e higiene industrial de la Universidad Metropolitana. Bien, el ejercicio como tal, el enunciado nos dice, Gancitos Marinela, dedicada a producir quequitos de chocolate, laboran una jornada diurna que cuenta con 160 empleados y laboran de lunes a sábado. El encargado de producción requiere el informe anual de incidencias. En la bitácora de accidentes se da cuenta que hubieron 195 accidentes leves, 105 incapacidades resultantes de accidentes o enfermedades en el trabajo y 2 accidentes con laceraciones graves, por lo que esas personas fueron trasladadas a departamentos diferentes. En este lapso, se identifica que los accidentes leves se perdieron 86 horas de trabajo, en la incapacidad resultó de 225 horas y en la laceración de 48 horas de trabajo. Se requiere calcular índice de frecuencia, índice de gravedad e índice de incidencia. Bien, como les había comentado en clase, nosotros tenemos tres fórmulas de frecuencia de gravedad y de incidencia. Cada una cuenta con un conjunto de datos. Lo importante en este aspecto es que nosotros aprendamos a identificar los datos. Una vez identifiquemos los datos, vamos a darnos cuenta que el 95% del ejercicio ya está resuelto. Entonces, veamos las fórmulas. ¿Qué datos son los que nosotros tendríamos que estar encontrando antes de empezar a aplicar las fórmulas como tal? Viene y dice número total de accidentes. Entonces, para el índice de frecuencia necesitamos el número total de accidentes, por lo tanto lo vamos a apuntar. Para o por forma de ahorrarnos un poquito de tiempo, yo ya he anotado todos los datos que tenemos que encontrar, pero en resumidas cuentas son cada uno de los enunciados que aparecen en las fórmulas: número total de accidentes, número total de horas trabajadas, jornadas perdidas, el factor de 1000 horas trabajadas, el factor de 1000 horas expuestas. Entonces, recuerden que cuando nosotros estamos trabajando en seguridad e higiene industrial, por lo general la bitácora se lleva de manera anual, porque en teoría nosotros vamos a poder ver si hay una tendencia en los accidentes. Entonces, si nosotros revisamos eso, las fórmulas evidentemente van a ser trabajadas de manera anual. Por lo tanto, iniciamos encontrando nuestro primer dato, nuestra tablita de datos que tenemos acá, que estoy coloreando en color azul en este momento. Entonces, número total de accidentes. Vamos a buscarlo en nuestro enunciado. Establece que en la bitácora de accidentes se da cuenta que hubieron 195 accidentes leves y como en este momento nos establecen los accidentes dependiendo de leves, graves y muy graves y no nos dan un número total, entonces lo que nosotros tenemos que hacer en ese aspecto es sumarlo. Pues en presencial simplemente vamos a agarrar nuestra calculadora y lo vamos a sumar. Aquí en Excel, pues simplemente vamos a sumar los datos. Serían 195 accidentes leves más 105 accidentes que resultaron en incapacidad y 2 laceraciones para darnos un total de accidentes de 302 en el año. Entonces, ya tenemos el número total de accidentes. Básicamente, tenemos la parte de arriba, que es el numerador de el índice de incidencia y el índice de frecuencia. Bien, pero como en este aspecto necesitamos calcular el índice de frecuencia, también pues la fórmula nos establece el número total de horas trabajadas y el número total de horas trabajadas, que también es anual, se debe calcular con una fórmula, ya que ustedes tienen un aspecto importante, las horas que se trabajan por día. Pero esto tenemos que pasarlo de manera anual. En este lado, en la columna número 13, yo ya les dejé una formulita para que no nos perdamos para poder calcular nuestras horas anuales. Simplemente es las horas por día, o sea, la jornada de trabajo por los días trabajados por semana por semanas trabajadas por año. En este aspecto, recuerden que les comenté que dependerá de la jornada, si es diurna, mixta o nocturna. Si es diurna son 8 horas, si es mixta son 7 horas y si es nocturna son 6 horas. Esto va a depender de qué? Del enunciado. Y en la vida real, ¿de qué va a depender? De la jornada de trabajo que la empresa labore. En este aspecto, pues dice que tenemos una jornada diurna. Yo lo puse por un cuadrito por acá. Y la jornada diurna cuenta con un total de 8 horas.
Luego, como también necesitamos, según la fórmula de acá, los días trabajados por semana, seguimos leyendo. Y dice que esta empresa trabaja de lunes a sábado, por lo tanto son 6 días. Pero si dijera de lunes a viernes, son 5. Si dijera de lunes a jueves, que sería el sueño de todos nosotros, solo trabajar 4 días, entonces serían 4. Y las semanas trabajadas por año son un dato que pues puede variar, pero legalmente se establecen 52 semanas. Entonces, este dato de acá de 52 lo vamos a dejar como que fijo. Bien, una vez tenemos los datos, nuevamente solamente vamos a multiplicar. Vamos a ponerlo por acá. Horas anuales sería el resultado de multiplicar simplemente 8 de la jornada por 6, que es la cantidad de días, por las semanas. Y esto nos da un total de 2.496, que sería las horas anuales. Entonces la vamos a copiar acá, para que vayamos viendo nuestro cuadrito de manera más completa. Ya tenemos acá, le vamos a poner general. Bien, entonces ya tenemos nuestro segundo dato. Con este dato, con estos dos, ya podemos calcular lo primero que es, en este caso, el índice de frecuencia. Y la vamos a poner por acá, la vamos a poner. Índice de frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos con el índice de frecuencia? La fórmula establece, que le estamos seleccionando acá, que es simplemente número total de accidentes entre número total de horas trabajadas. Entonces, simplemente vamos a dividir el número total de accidentes, que son 302, entre número total de horas trabajadas, que sería 2.496. Y nos da un índice de 0.12. Esto nosotros, para tener un porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Y se lo vamos a poner acá, que eso no se lo había añadido, por 100. Fórmula, pero se ve bien. Entonces, número total de accidentes entre el número total de horas trabajadas por 100. Simplemente vamos a tomar este dato por 100 para saber que es el 12%. Entonces nosotros podemos redondearlo, en este caso no redondea, sino que queda en 12 o 12.10, y establecemos que la frecuencia de los accidentes se establece en un 12%, que es un número relativamente alto. Por lo general, en seguridad e higiene se maneja de esta forma. Vemos en este caso un índice de gravedad de 0 a 5 se considera un índice bajo, de 6 a 15 un índice moderado. Entonces, en este caso, accidente moderado. Es decir, la tasa de índice de frecuencia es moderada, así que hay que trabajar para poder bajar ese índice por lo menos lo más cercano posible a 0. Bien, ahora continuamos con la segunda fórmula, que es el índice de gravedad. En el índice de gravedad nos piden otros dos datos, que sería jornada perdida y 1.000 horas trabajadas. Recuerden que eso de 1.000 horas trabajadas, que es el denominador, es como total un factor, porque nosotros tenemos que adecuarlo a nuestro país. Entonces, jornadas perdidas. ¿Qué es eso de jornadas perdidas? Las jornadas perdidas van a ser el resultado de las horas que se pierden por los accidentes. El ejercicio, o en el enunciado nosotros lo vamos a encontrar. Dice, en el lapso se identifica que en los accidentes leves se perdieron 86 horas de trabajo. Vamos a irlo sumando entonces. Vamos a ponerlo, vamos a ver, jornada de trabajo. Bueno, aquí dice. Vamos a ponerlo por aquí. Jornada perdida. Entonces sería el resultado de simplemente sumar. Lo vamos a poner por aquí para tener las tres juntitas. Grande, centramos. Y las jornadas perdidas entonces serían
el resultado de sumar nada más las jornadas que nos dice el ejercicio. En este caso son 86 para los leves, 225 para las incapacidades y 48 horas en las laceraciones, es decir, en las leves 86, en las que son con incapacidad 225. ¿Por qué podría ser? Porque pues se ausenta el personal, y 48 horas por el incidente de laceración. Esto nos da un total de 359 horas de jornada perdida. Pero aquí cabe recalcar algo. Este dato que nos da acá dice horas, porque el ejercicio nos establece en horas y la fórmula dice jornadas, ¿verdad? Entonces, como la fórmula dice jornadas, nosotros tenemos que pasarlo a jornadas. Si no, en este aspecto nosotros no vamos a encontrar un dato verídico. Bien, entonces, ¿cómo nosotros pasamos ese dato jornadas? Simplemente lo vamos a dividir. 359 que nos dio eso entre 8. Y ya nos dio 44.87 jornadas perdidas, es decir, 44 jornadas perdidas en el año. Bueno, 44.87 es un factor, ¿verdad? Son 359 horas. Entonces, luego dice 1000 horas trabajadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Vamos a encontrar un factor. Y acá encontramos la fórmula del factor de 1000 horas trabajadas, que sería horas trabajadas por año entre 1000 horas. ¿Qué nos da esto? Bueno, aquí está el cuadrito. Entonces, horas trabajadas por año, simplemente lo vamos a dividir. Número de horas trabajadas por año, que son 2496, entre 1000 horas. La palabra 1000 horas o la cantidad que van a poner siempre va a ser 1000. 1000, ¿por qué? Porque eso ya es el estándar de la fórmula. Simplemente hay que dividirlo. Repito, la cantidad de horas, sigan el mouse, que son 2496 entre 1000. Y eso nos da ya un factor de 2.49. Entonces, ese factor ya nos permite a nosotros encontrar el índice de gravedad. Índice de gravedad. Y el índice de gravedad, en este aspecto, pues como la fórmula lo establece, es jornadas perdidas. Nosotros vamos a dividir las jornadas perdidas, que serían 44, entre el factor, que en este caso nos da factor de 1000 horas trabajadas 2.49. Nos da 17.97, que sería que básicamente por cada 1000 horas que se trabajan, se están perdiendo 17.97. Ese es el índice de gravedad. Y nos vamos para aquí abajito. Nuevamente, con este índice de gravedad, establecemos que de 0 a 5 horas, en este caso jornadas, es bajo, de 6 a 15 es moderado, de 16 a 25 es alto. Entonces vamos a poner aquí alto. ¿Qué significa eso? Que nuestro índice de gravedad es alto. Y vean bien, el índice de frecuencia es moderado, pero el índice de gravedad es alto. Bien, como pueden ver, factor de 1000 horas trabajadas, vamos a ir copiándolo para que se vaya completando la tablita de nuestro dato. Ahora bien, solo nos falta una fórmula, la que es de índice de incidencia. El índice de incidencia también se requiere calcular un factor, porque el número de accidentes nosotros ya establecimos que es de 302. Entonces eso ya lo tenemos. Pero el factor si lo ocupamos. 1000 personas expuestas, dice. Entonces dice que para factor o la fórmula de 1000 personas expuestas sería el resultado de total de cantidad de empleados entre 1000. 1000, ¿por qué? Porque es el factor. Entonces vamos a ver de nuevo. Vamos a poner acá
cantidad, bueno, cantidad de trabajadores lo tenemos arriba. Entonces vamos a colocar en nuestros datos, vamos a leer el ejercicio, establece que tenemos 160. Tenemos 160 empleados. Entonces, para el factor de 1000 personas, simplemente tendríamos que, según la fórmula, dividir total cantidad de empleados, que sería 160, entre 1000. ¿Por qué 1000? Porque es el factor. Y eso nos da 0.16. Y ese es nuestro factor de 1000 personas expuestas. Con esto nosotros ya podemos calcular el índice de incidencia. Y el índice de incidencia viene a ser específicamente como lo dice la fórmula. Nuevamente, solamente vamos a dividir número de accidentes, vamos a buscar número total de accidentes, 302 entre nuestro factor, que en este caso es 0.17. Entonces nos da 1887. Bien, entonces ahora vamos a analizar un dato. ¿Qué pasa con este 1887? Ya que es un número que no se encuentra en nuestra escala de índice de gravedad. Y sin embargo, índice de frecuencia e índice de gravedad sí contienen un moderado y un alto, pero aquí ¿cómo nosotros determinamos si es alto o no es alto? De la siguiente manera. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es dividir el resultado que nos da del índice de incidencia entre 1000. ¿De dónde salen esos 1000? Esos 1000 salen de la fórmula como tal, que establece 1000 empleados expuestos o 1000 personas expuestas. Entonces lo vamos a dividir entre 1000. Ya es un dato dado. Y nos da 1.88. O podemos verlo de otra manera. Ya vamos a explicar qué significa ese 1.88. Podemos dividir el número total de accidentes entre la cantidad de trabajadores. Dividir eso. Número total de accidentes es de 302 entre 160 trabajadores. Entonces, nos da 1.88. Si ustedes observan, nos da el mismo dato. Pero, ¿qué significa esto? Significa que, vamos a apuntarlo aquí, en promedio ocurrieron casi 2 accidentes por empleado. Entonces, ahí podemos determinar que el índice de incidencia es bastante alto, porque casi 2 accidentes por empleado es un número significativo. Y eso viene a ser el resultante del índice de incidencia. Ahora